Hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando del cultivo de la yerba mate, pero hay puntos críticos que es la cosecha. Y hemos visto que muchas veces el productor no sabe la técnica adecuada, cómo se debe realizar una buena cosecha de la planta de yerba mate. Esto hace que la planta tenga mejor rendimiento y se conserve mejor. Vamos a ver un trabajo que ABC Rural hizo con el ingeniero agrónomo Daniel Haupenthal, que nos hablará sobre cómo se debe realizar la cosecha de la planta. Puntos críticos que hay que tenerlos en cuenta. Muy buenos días, estamos hoy en Bellavista Sur, Itapúa. Nuestro trabajo hoy consiste en una cosecha que llamamos cosecha de ramas maduras. Cada equipo está compuesto de dos personas, una persona que corta, otra persona que va detrás solamente para requebrar. ¿Por qué le llaman cosecha de ramas maduras? El principio básico es no hacer aumentos sobre ramas verdes, porque los aumentos en ramas verdes cada año disminuyen el potencial del rendimiento de la planta. Sobre una rama fina, el año siguiente solo va a crecer una rama más fina. Con ese principio estamos cortando ramas maduras de 2 años y que tenga el grosor mínimo de 1 pulgada. ¿Cuántos kilos de ramas se pueden obtener de una planta madura? El rendimiento por hectárea varía un poco según la densidad, pero se puede llegar fácilmente a los 10 a 14 mil kilos por hectárea. Estamos hablando por encima de 3.000 plantas por hectárea. Posteriormente, el ingeniero Haupenthal nos explicó en qué consiste el trabajo del operador encargado de cortar las ramas de yerba mate. Lo que hace, lo primero, que las plantas que siguen teniendo el fuste principal se le corta. Si ya fue cortado el año anterior, entonces se buscan las ramas entrecruzadas, se sacan, es el primer paso. El segundo paso es identificar aumentos, que son estas ramas. Ese es un aumento. Eso le llamamos aumentos de ramas maduras. Luego hacemos raleos de ramas. Ese es un raleo de rama. Eso le llamamos el borevicarú, que es el corte arriba. ¿Cómo debe empezar el trabajo el cortador? El primer corte tiene que salir el centro. Bueno, ahí salió el centro. Sí o sí es regla que salga el primer corte, el centro tiene que salir. Un aumento. Aumento llamamos a eso. Bueno, acá pueden fijarse. Esta fue una rama que fue cortada el año pasado y el broto que creció encima. Si nosotros cortamos la cosecha tradicional, lo que se haría sería esto, cortar acá. Es cortar ahí. Sobre esta rama nunca puede crecer una rama más gruesa. Solamente va a crecer una rama más fina que esta. Es imposible. Entonces, al cortar acá abajo, obliga que tengamos ramas en un año de esa postura. ¿También se le debe realizar un corte aéreo, pero no agresivo a la planta? Lo que hacemos acá es, la cortamos acá. Esto puede ser con la mano o con tijera. Siempre teniendo en cuenta que esto sea como un aumento, como el de abajo, que deje esta sombrillita para proteger de la planta y esto llega a brotar el año siguiente. Estas van a ser ramas idénticas a este tronco y esta va a ser una rama del mínimo de grosor de esta. O sea, estas dos van a ser iguales el año siguiente. ¿Cuál es el momento ideal para la cosecha de la yerba mate? Los momentos ideales de cosecha, la segunda quincena de mayo, junio, julio, no pasar la quincena de agosto. En nuestra región es la mejor época, porque es el periodo en descanso de la hierba, donde prácticamente no tiene brotación y pasando esas épocas la hierba está en plena brotación y se está perdiendo plata porque se deja que la planta empiece a producir hojas. El operador necesita de tijeras especiales para realizar el corte de la yerba mate. Para cosecha de ramas maduras tiene que ser un equipo que corte esas ramas, porque una tijera manual es imposible que uno corte esas ramas de 1 pulgada de grosor, porque de lo contrario las ramas empiezan a requebrarse. Machete totalmente prohibido. Nuestro equipo de cosecha hoy es un serrucho, otro es la tijera eléctrica y detrás vienen las quebradoras. ¿Cuáles son las malas prácticas que los productores deben desechar a la hora de la cosecha de la yerba mate? Nosotros
metros como mínimo tiene que llegar a quedar por la planta 30% de las hojas. Eso duplica el rendimiento el año siguiente fácilmente al 50% sin problema. O sea, el 30% que dejaste este año, el año siguiente ese 30% se convierte a 60% sin problema. En un próximo programa les mostraremos un equipo denominado quebradora de ramas de hierba, el cual es fundamental dentro de lo que es el trabajo de cosecha de esta noble planta, convirtiendo esta práctica en la actualidad en una cosecha semi-mecanizada y que ha logrado agilizar la actividad, tanto en lo que se refiere al tiempo de trabajo como a las exigencias físicas para el productor.